primero, lo del lo de la presión en el corazón, ¿no? Aquí en este esquema, si se fijan, aquí hay nódulos paratraqueales y nódulos traqueobronquiales, ¿no? Que se encuentran en el mediastino. ¿Sí? Vean esas pequeñas prominencias color verde, ¿sí? Son nódulos linfáticos. Estos nódulos linfáticos, ya dijimos que una de sus funciones es como filtros, ¿sí? de la sangre y ayudan al sistema inmune. Y van a actuar de forma regional. En el caso de que cuando nosotros tenemos que estos ganglios que se encuentran, o nódulos linfáticos que se encuentran cerca del corazón, empiezan a incrementar de tamaño por diferentes causas, ¿no? Pueden ser causas, generalmente son por enfermedades que involucran a los pulmones y ese sistema inmune que está limpiando los pulmones del daño que están teniendo, pues esas células inflamatorias se van hacia los ganglios y en el ganglio puede proliferar esa misma patología, ¿no? Y esos ganglios linfáticos pues a veces pueden llegar a crecer. Y a la hora de que crecen, si se fijan en la posición en la que se encuentran, algunos van a afectar más al corazón, ¿no? Como están cerca, van a presionar el corazón y pueden llegar a presionar. Vean esos que se encuentran cerca de la tráquea. Si presionan la tráquea, también posiblemente presionen al corazón. ¿Sí? Y entonces, si presionan al corazón, van creciendo, pues el corazón va a tener una presión extra que le va a hacer bien su trabajo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si estos ganglios llegan a crecer y ese individuo hace ejercicio, por ejemplo? De repente corre, el gasto cardíaco se va a incrementar. Y entonces ese ganglio, por ejemplo, si llegan a crecer, impide el buen funcionamiento cardíaco, hace compresión sobre el corazón, ¿sí? Y como que el individuo como que le va a empezar a doler un poco el pecho, ¿no? Porque el corazón va a pegar sobre el ganglio linfático y a su vez el ganglio linfático le va a impedir hacer un buen gasto cardíaco. ¿Y qué le va a pasar a la tráquea? Por ejemplo, si está cerca de la tráquea, también la va a presionar. Eso se le conoce como angina de pecho. Las anginas de pecho es un crecimiento por las causas de los ganglios linfáticos. ¿Sí? Y se presenta más en los humanos. Los animales también se puede llegar a presentar por algunas infecciones. Principalmente me ha tocado principalmente verlo en los perros. ¿Sí? Crecimiento de los ganglios linfáticos. Que también pueden llegar a crecer por neoplasias. Una neoplasia común que hace que crezcan los ganglios es el linfoma. Y el linfoma se presenta también más en los perros. ¿Sí? No sé si ya haya quedado un poquito más claro. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si esa presión llega a la tráquea, el paciente, aparte que se va a cansar porque no puede hacer bien el gasto cardíaco, ¿sí? Va a tener tos, ¿sí? Un ataque de tos, porque la tráquea es muy sensible a la presión. Entonces, si hay algo que la esté presionando, ese individuo va a responder con tos. Y a su vez, pues no puede inspirar bien el aire, ¿no? Con la tos. Pero no tuvieron la curiosidad de preguntarme. Entonces, como mencionaba su compañera, Carlos, los electrolitos son para hidratar al animal porque recuerden que viene de incubadora
Vamos a regresar. El viaje, el estrés, que no toma agua, los deshidrata muy fácilmente. Habíamos comentado que en un pollito está agua. Bueno, entonces, eso es como en parte lo de presión en el corazón. Esta imagen corresponde al crecimiento fetal del corazón, ¿sí? Así como van las letras, la imagen de la parte superior, A, B, C, D y E, ¿no? Y se fijan cómo va creciendo el septo, ¿sí? De una forma ascendente, digámoslo así, ¿sí? De caudal hacia craneal, y se va a adherir a una zona fibrosa, como un centro fibroso. Y el septo interauricular, que es el que tenemos en la parte más superior, ¿sí? Tiene un diferente crecimiento. Primero sale una lámina que va de craneal hacia caudal, ¿sí? Y posteriormente sale una lámina que va de caudal hacia craneal. Y tiene una pequeña válvula. ¿Sí? Aquí se ve la válvula que se forma en la imagen. Está en la parte inferior, ¿sí? Nosotros pintamos esa pequeña válvula. Es esta que está aquí, ¿no? Esta es la válvula que tenemos interauricular, ¿no? Y esa válvula, si se fijan, tiene una abertura hacia la aurícula izquierda. Entonces, cuando el individuo está en la fase fetal, la presión que es más grande dentro de su corazón, dentro de las aurículas, es en la aurícula derecha, ¿sí? Porque viene exactamente de la presión de la mamá, ¿sí? De la placenta. Entonces, la presión que está en la parte derecha, pues es mayor. Entonces, esa presión empuja a esa pequeña válvula. ¿Qué le va a pasar a esa válvula? Se empuja de derecha a izquierda. ¿Qué le pasa? Ajá. Pero hay una cosa más. Se abre, ¿no? Se abre, ¿no? Por la forma y la posición que guarda. Se va a abrir. Y entonces en la vida fetal, esa válvula está abierta. Y entonces pasa sangre aquí, ¿sí? Se va hacia al ventrículo y luego se va hacia la aorta, ¿no? Y entonces ya no pasa por los pulmones, ya que si pasara cierta cantidad, ¿no? O sea, hay cierta cantidad que sí se va hacia los pulmones, pero mucha de esa sangre se va directamente hacia el lado izquierdo del corazón, a través del foramen oval. Ahora, ¿qué pasa cuando el individuo nace? Se intercambian las presiones. Ahora, la presión más grande de ese individuo cuando nace va a ser de su lado izquierdo. Se aumenta la presión, ¿sí? La presión del lado izquierdo va a ser más grande que la del lado derecho. ¿Qué le va a pasar a la válvula? ¿Qué le pasa a esa válvula si yo incremento la presión de izquierda a derecha? Simplemente no se abre. Se cierra. Se cierra, así es. Y así es como se cierra el foramen oval. Ahora, por diferentes causas, ¿sí? Que generalmente son cuando no hay una buena adhesión de esta válvula con
lo del septo auricular, puede quedar ligeramente abierta, así como aquí, ¿no? Está ligeramente abierta. ¿Qué pasa cuando queda así ligeramente abierta? Pues el individuo o la sangre de ese individuo, ¿sí? Como aquí hay una elevada presión en comparación con la aurícula derecha, cierta cantidad de sangre que llega de los pulmones, ya sangre oxigenada, se va a ir por el foramen oval. Entonces la persistencia del foramen oval hace que haya salida de sangre oxigenada hacia la parte derecha del corazón. Y aquí entonces vamos a tener un aumento de la presión, ¿sí? Porque tenemos sangre que llega de las cavas, ¿sí? De la vena cava caudal y de la vena cava craneal, y sangre que se está pasando interauricular. Entonces, la que soporta esa elevada presión dentro de la aurícula derecha, es la válvula tricúspide. Entonces, por consiguiente, esa válvula tricúspide puede llegarse a dañar y causar lo que veíamos en la insuficiencia cardíaca congestiva derecha, ¿no? Problemas de aumento de congestión en el hígado, en el vaso, aumento de tamaño, megalias en estos órganos y ascitis. Y esa sangre pasa al ventrículo. Y el ventrículo la tiene que despejar rápido porque es un incremento de sangre. Tiene más sangre de lo que debería de tener. Y entonces la va a pasar a través de la válvula pulmonar hacia los pulmones por la arteria pulmonar. Entonces la arteria pulmonar va a tener también una excesiva cantidad de sangre, ¿no? La tenemos que sacar rápido y también hay gran cantidad. Y entonces por eso es que se produce una hipertensión pulmonar. Cuando hablamos de hipertensión pulmonar, eso quiere decir que hay una elevada presión en la arteria pulmonar. Ahora, para soportar el ventrículo derecho, el exceso de sangre, ¿sí? No es como veíamos las clases pasadas, que a lo mejor el ventrículo le llega poca sangre y tiene que engrosarse o incrementar el volumen de su pared para que pueda empujar más fácil esa sangre. Le está llegando de más. ¿Qué le va a pasar al ventrículo derecho? Va a tener una dilatación ventricular. Y una de las cosas que hablamos es que si el corazón tiene esta forma, ¿no? Triangular. ¿Qué pasa si el ventrículo derecho crece? Empieza a tomar una forma redondeada. ¿Sí? Entonces, ¿tienen dudas de esas anormalidades congénitas del corazón? Nada más vimos una, ¿no? Hay varias anormalidades congénitas del corazón, pero en este caso nada más vimos la persistencia del agujero oval. El aumento de presión en la arteria pulmonar dijo que era hipertensión pulmonar, ¿verdad? Ajá, así es. Se conoce con el nombre de hipertensión pulmonar. Entonces, cuando ustedes escuchen esa palabra de hipertensión pulmonar, se refiere a una elevada presión en la arteria pulmonar. Se le pone al animal en su comedero para que se lo ingiera y lo transforme ya sea en huevo o en carne. Pero, ¿cuál es la diferencia que demostrar que este alimento
Profe, hay Sí. una compañera que tiene rato que quiere entrar, no sé si le aparezca. Andrea Santiago. Sí, ella. Bueno, le voy a dejar. Sí, pero recuerdan que habíamos dicho que después de 15 minutos ya no los iba a dejar entrar. Y entonces para que lo tomen en cuenta. ¿Vale? Sí, profe. Bueno, la otra situación que estábamos, o que vimos dentro de, vamos a regresarnos un poquito, aquí, dentro de las enfermedades congénitas, pero en este caso vimos una enfermedad congénita que se llama persistencia del ducto arterioso, ¿no? Que es esta de aquí. Y eso también en el desarrollo fetal se presenta como para evitar, ¿no? El paso de tanta sangre a los pulmones, porque ya viene oxigenada. Entonces, nosotros tenemos la arteria pulmonar, ¿sí? Que también llega, ¿no? Le llega cierta cantidad de sangre a la arteria pulmonar en vida fetal, y esa tiene una comunicación directamente con la arteria aorta. Y esa comunicación está dada por un pequeño vaso que se llama ducto arterioso. Ese ducto arterioso se colapsa cuando nace el individuo. Entonces, cuando persiste ese ducto arterioso, cuando es en vida fetal, la presión que tiene la arteria pulmonar sobrepasa la de la arteria aorta. Acuérdense que la elevada presión por la irrigación del feto que tiene hacia el corazón, ¿sí? La elevada cantidad de sangre, elevada presión, se da más en el lado derecho. Y cuando nace, se intercambia, ¿no? Se eleva más la presión del lado izquierdo. Entonces, la sangre pasa de la arteria pulmonar a la arteria aorta. Y si ese ducto arterioso persiste, ¿sí? Que es un problema congénito, pero de los grandes vasos, esa sangre que tiene la aorta, pues supera la presión de la arteria pulmonar, y entonces esa sangre oxigenada que pasa a la aorta, ¿sí? Cierta cantidad se regresa hacia la arteria pulmonar. ¿Qué nos va a ocasionar en la arteria pulmonar? Elevar la presión, ¿sí? Entonces vamos a tener una hipertensión pulmonar. Y por consiguiente le va a llegar más sangre hacia los pulmones, lo cual puede llegar a ocasionar que haya edema pulmonar, edema pericárdico, ¿sí? O hidropericardio, y también hidrotórax. Sí, y también hay un déficit, igual que cuando se presenta el foramen oval, hay un déficit de sangre oxigenada hacia todo el cuerpo, ¿no? Porque cierta sangre oxigenada pues está regresando hacia la parte que no está, se está revolviendo con sangre que no está oxigenada. Entonces siempre va a haber un déficit de sangre oxigenada en el organismo. Bueno, no sé si con eso quede claro. Sí, profe. Sí, bueno, en un inicio. Profe, Sí. O sea Sí, que por digamos. la persistencia del ducto arterioso, la sangre de la aorta puede regresar a la pulmonar. A la arteria pulmonar. Okay. Regresa a la arteria pulmonar, porque la aorta tiene una mayor presión que la arteria pulmonar.
Entonces regresa esa sangre oxigenada, ahí es donde se revuelve, ¿no? Se revuelve la sangre oxigenada con la no oxigenada, ¿sí? Y regresa esa sangre oxigenada hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar. Bueno, también habíamos comentado en un inicio que la congestión sistémica o generalizada, ¿sí?, se presentaba por problemas cardíacos o pulmonares. Ahora, los pulmones, si hay alguna lesión en los pulmones, los pulmones tenemos varias partes, ¿no?, de los pulmones. Un sistema de conductos que nos ayuda a hacer el intercambio gaseoso que va desde los bronquios, ¿sí?, hasta los alvéolos. Ese sistema de conductos generalmente debe de estar libre, ¿sí? Y tenemos un parénquima pulmonar. Ese parénquima pulmonar, por ejemplo, si nosotros lo ejemplificamos aquí, tenemos lo que son los bronquios, los alvéolos, ¿sí? Y alrededor de esto, ¿sí?, de estas estructuras, tenemos un parénquima pulmonar, ¿no? Entonces, cualquier cosa que le suceda dentro de ese espacio que tienen los pulmones para hacer el intercambio gaseoso y que impida el buen flujo del aire, o cualquier cosa que llegue a presionar a esos conductos y que les impida ejercer bien la oxigenación de la sangre, ¿sí?, es un daño pulmonar. Y todo esto corresponde al parénquima pulmonar, ¿no?, al tejido pulmonar. Entonces, nosotros tenemos lesiones que se originan, ¿sí?, en los alvéolos, ¿no? Y generalmente si hay daño en los alvéolos por diferentes causas, ¿no? Pueden ser causas infecciosas o no infecciosas, ¿sí? Ese alvéolo se va a dañar y vamos a tener un déficit en la oxigenación. Entonces, ¿qué les dije que sucedía después de por ejemplo, los alvéolos tienen un epitelio? Si ese epitelio se llega a dañar, ese epitelio de los alvéolos, ¿sí?, se llega a dañar, se mueren esas células epiteliales. ¿Y qué se ocasiona después de la muerte de esas células epiteliales? Voy a vender la línea Coke o la línea Ross, y tú me puedes decir, recomiéndame una dieta para mis animales de acuerdo a los parámetros que manejas. Y a ellos te agarran y te mandan la dieta, ¿no? Entonces, también ese servicio lo ofrece la genética, no cuentas con una asesor cerca de ellos. ¿Qué va a suceder después de la necrosis? Lo que nosotros debemos saber indispensable para una corporación de una dieta. Una hinchazón en la zona para que no se extienda la necrosis. Una inflamación, ¿sí? Una inflamación, exactamente. ¿Y qué ocasiona la inflamación? Una proliferación celular. Y también, como cualquier proceso inflamatorio, pues tiene sus signos cardinales de inflamación, ¿no? Edema, el tumor, la proliferación de las células. Y entonces esta parte que son los alvéolos se engrosa, ¿no?, por esta inflamación.
¿Cómo le llamamos a esa inflamación? Neumonía, ¿no? La inflamación de los alvéolos. ¿Sí? Pero también los bronquios, en esas enfermedades o cualquier alteración que les ocasione también daño a los bronquios, también se llegan a dañar. ¿Cómo se llama esa alteración que se ocasiona en los bronquios? Bronquitis, ¿sí? Entonces, a su conjunto, ¿sí? Tenemos una bronconeumonía. ¿Sí? Entonces, una bronconeumonía o no una neumonía, lo que va a ser impedir el buen funcionamiento del sistema pulmonar para hacer el intercambio gaseoso. ¿Sí? Ahora, estos bronquios, si los vemos ya en un esquema más así, vean cómo se encuentran. Estos son lo que son los bronquios, ¿sí? Y los bronquios tienen un conjunto o una gran cantidad, los bronquios terminales de alvéolos. Estos son los alvéolos y vean cómo está la irrigación de los alvéolos. Entonces, ¿qué pasa si hay un incremento en el grosor de esos alvéolos? No se puede hacer el intercambio gaseoso, ¿sí? Y la otra es que si los alvéolos llegan a crecer, ¿sí? Van a presionar, ustedes imagínense esta irrigación y que aquí haya otros alvéolos acá, alrededor, ¿sí? De esto. ¿Qué pasa si esto también presiona esos vasos sanguíneos que están alrededor de otros alvéolos? Pues la circulación empieza a disminuir, ¿no? A nivel alveolar. Y eso lleva a una disminución en la circulación a nivel pulmonar. Sí, disminuye la circulación pulmonar. Sí, porque hay una obstrucción que dijimos que cuando, por ejemplo, llega en un tejido, llega sangre, ¿sí? Pero no puede salir porque está comprimida por algo. ¿Sí? La sangre llega a un tejido, pero no puede salir porque aquí hay, en este caso, una inflamación, ¿no? Que está comprimiendo principalmente las venas, que se originaba en el pulmón o en los tejidos cuando pasa esto. Congestión, ajá, así es. Entonces se incrementa la cantidad de sangre venosa en el corazón, en el pulmón. Y nosotros tenemos, ¿sí? Si nosotros vemos aquí, ¿sí? Nosotros tenemos que enviar, o sea, aquí se está acumulando la sangre que tiene que regresar hacia el corazón, esto se ve interrumpido, ¿no? Porque la sangre llega, pero si hay un proceso inflamatorio aquí, está impidiendo que esa sangre pueda llegar a salir del pulmón. Eso es una congestión local. ¿Sí? Una congestión pulmonar. Ahora, sigue llegando sangre, ¿no? ¿Qué le va a pasar a la arteria pulmonar? Si esta está queriendo vertir sangre al pulmón, pero el pulmón está lleno de sangre. Se va a presentar una hipertensión pulmonar. ¿Sí? Una hipertensión pulmonar. El ventrículo va a llegar un momento en donde no puedes expulsar toda la sangre
¿sí? Que se está reteniendo aquí en el ventrículo. Él trata de mandar la sangre a través de la arteria pulmonar, pero va a llegar un tiempo en donde va a tener cierta cantidad de sangre que no puede expulsar porque los pulmones no lo permiten, ¿sí? Eso puede llegar a dañar lo que es la válvula tricúspide, porque el ventrículo también tiene que vertir hacia la aurícula derecha, tiene que vertir su sangre hacia el ventrículo derecho. Y entonces hay una elevada presión también en esa parte derecha del corazón que puede dañar la tricúspide. Y entonces este problema pulmonar va a traer consigo un daño cardíaco, ¿sí? Y eso es lo que se le conoce como cor pulmonale, ¿sí? Cor pulmonal, que lo podemos nosotros definir como una alteración cardíaca originada, ¿sí? En primera instancia por un problema pulmonar. Entonces, para que suceda eso, el pulmón tiene que estar dañado entre un 60 y 70% aproximadamente, ¿no? Cuando haya un daño pulmonar entre 60 y 70% va a afectar directamente al corazón. Ese aumento rápido de peso a veces les trae problemas cardíacos, ¿sí? Y pues también, por ejemplo, si se está teniendo éstasis de sangre en el ventrículo derecho, sí, va a ocasionar una dilatación del ventrículo derecho. Entonces también las alteraciones, cualquier alteración pulmonar en donde el pulmón se llegue a dañar entre un 60 y 70%, va a ocasionar una congestión generalizada, ¿sí? Y daño cardíaco. Al daño cardíaco se le conoce como una alteración de cor pulmonal. También vamos a tener otros trastornos, uno muy común en pacientes que no, bueno, en individuos que no pueden llegar, o animales que no pueden llegar a tolerar las elevadas alturas, principalmente animales de gran tamaño como las vacas. Hay un trastorno vascular que se llama mal de las alturas. Este mal de las alturas tiene que ver con condiciones hipováricas, ¿no? En donde se va a bajar su presión sanguínea. Y esto es porque se encontraban viviendo a nivel del mar posiblemente, o en un lugar que estaba más cercano a nivel de mar, y de repente se fueron a vivir a un lugar muy alto. ¿Qué pasa en los lugares altos? Se disminuye la concentración de oxígeno, ¿sí? En un lugar alto. Entonces hay individuos que no se pueden adaptar fácilmente, ¿sí? Si hay baja concentración de oxígeno, pues tiene que aumentar el gasto cardíaco, ¿sí? Tiene que tener taquicardia, tiene que tener taquipnea, tiene que empezar a respirar más rápido, se va a cansar más. Y para que se pueda oxigenar mejor la sangre, como tiene que empezar a hacer esto, ¿sí? Generalmente la presión de esos individuos tan grandes va a bajar para que, o tiene que bajar para que esa sangre se pueda oxigenar mejor, ¿sí? Y entonces, esa éstasis de la sangre, cuando empiezan a bajar, bueno, en el caso de los bovinos empiezan a tener
espasmos vasculares en la arteria pulmonar. Eso quiere decir que hay contracción y relajación de la arteria pulmonar, ¿sí? De las arterias pulmonares. Y empieza a haber una congestión generalizada, ¿sí? Por trastornos vasculares, principalmente trastornos vasculares de las arterias pulmonares. Y esa congestión generalizada la vamos a ver, o vamos a ver los signos, ¿sí? Como un edema subcutáneo. Va a tener también ascitis, hidrotórax e hidropericardio, ¿sí? Y le sucede mucho a los bovinos que han estado viviendo cerca del nivel del mar y de repente se los llevan a vivir a un lugar más alto, ¿no? A ver si me sale una vaquita. ¿Sí? Dentro de los sistemas de alimentación, como ya habíamos estado mencionando, pues está el manual y el automatizado. La baja concentración de oxígeno hace que, les digo, que se presente todo eso. Y se ha visto más en las vacas. En los seres humanos es difícil que se llegue a presentar, generalmente, y en otras especies también, porque la condición que se tiene para la adaptación es mucho mejor, ¿sí? Pero en los bovinos pues no pasa lo mismo. Y se origina el mal de las alturas. El automatizado que se está a través de los sistemas de gusanos, que se utilizan para llevar el alimento. Tenemos diferentes tipos también de crianza, ya lo vimos. Hace rato veíamos la neumonía, ¿sí? Que ocasiona problemas a su vez cardíacos, ¿sí? Conforme va aumentando los problemas en los pulmones, pues se van a presentar problemas cardíacos, pero no es la única situación en la cual se puede ocasionar cor pulmonar. ¿Qué está ejemplificando esta imagen? ¿Qué ejemplifica esta imagen? ¿Qué patología? ¿Qué diferencia habría entre una gallina cantera y una gallina ecológica? Un edema pulmonar. Edema pulmonar, así es, ¿sí? Edema pulmonar. Ahora, este edema pulmonar también nos lleva a una congestión sistémica. O nos puede llevar a una congestión sistémica, ¿sí? Y quería tocar este punto porque hay algunas situaciones en las cuales nosotros contribuimos a que se presente el edema pulmonar, principalmente en las pequeñas especies, como los perros y los gatos. Por ejemplo, si tenemos a un paciente que tiene pues surge mucho o se presenta mucho en las urgencias, ¿no? Cuando un paciente tiene alguna patología que involucra su vida y que tenemos que actuar rápidamente. En una urgencia, generalmente, el individuo está luchando por su vida, ¿no? Y entonces tiene una elevada frecuencia cardíaca, generalmente cuando todavía está en buen tiempo y todavía su corazón está funcionando bien y tiene una elevada frecuencia respiratoria, ¿sí? Así está el individuo. Taquicardia y taquipnea.
¿qué pasa si yo en esta situación que tiene este individuo, en donde está acumulando toda esa energía y toda su, ahora sí que la mayor cantidad de actividades metabólicas están surgiendo a nivel de línea media, pulmones? ¿Se acuerdan cuando veíamos la tríada orgánica? Que lo que quiere un individuo para, en el caso de alguna urgencia, es sobrevivir. Entonces mantiene o quiere mantener bien la tríada ecológica, la tríada orgánica, sistema respiratorio, cardíaco, cardiovascular y sistema nervioso central. Entonces, esos sistemas están en un elevado metabolismo, ¿no? Tienen un elevado metabolismo, entonces toda las actividades metabólicas pues están concentradas en mantener esos sistemas, ¿sí? Tiene un elevado metabolismo aquí. Entonces, ¿dónde se concentra la circulación sanguínea? Pues en esos sistemas. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, veo a ese paciente que no puede, que tiene esa urgencia y pongo una terapia de líquidos, ¿sí? Lo que comúnmente decimos, vamos a ponerle un suero, terapia de líquidos. Y se la pongo rápido. ¿Sí? Sí, se la pongo muy rápido porque requiere de atención rápida. Entonces le pongo una terapia de líquido, le pongo un suero y se lo pongo rápido, ¿no? Por vía venosa. ¿Hacia dónde se va a ir? Porque recordemos que la sangre no está compuesta por puro líquido, ¿no? Estos líquidos que nosotros ocupamos generalmente contienen gran cantidad de agua y poca cantidad de electrolitos, ¿no? Gran cantidad de agua, lo que hace que se incremente la presión hidrostática. ¿En dónde se va a incrementar la presión hidrostática de este individuo? Que esté en urgencia y que esté elevado su metabolismo, su frecuencia cardíaca esté elevada, su frecuencia respiratoria esté elevada. ¿Sí? ¿Dónde se va a concentrar esta gran cantidad de líquido que yo le estoy pasando? Se lo estoy pasando bien rápido. ¿A dónde se va a ir? Al corazón y luego a los pulmones por consecuencia. El corazón, acuérdense, el tejido muscular, él por ahí va a pasar, ¿no? Pero realmente donde se va a empezar a almacenar y para evitar que se incremente esa presión en esos vasos centrales, ¿sí? Va a ser en los pulmones, ¿no? Y lo que vamos a hacer con esto va a ser que se presente edema pulmonar. Y si tenemos edema pulmonar, vamos a tener congestión, ¿sí? Sistémica. ¿Sí? ¿Qué le vamos a decir al dueño? ¿Qué le vamos a decir al dueño de nuestro paciente? ¿Qué creen que les digan? Quedan como están, de hecho, ya mandé la lista porque hay un oficio que se tiene que mandar, porque hay una comisión que se llama COVID-WAS, a la cual tenemos que mandar la lista de los alumnos que van a ingresar y los horarios como van a ingresar. Bueno, ¿tienen dudas de esto?
No, profe. Si en algún momento alguno de ustedes tiene alguna complicación, un problema fuerte que no pueda asistir, Bueno, por favor tendrían entonces, que si no hay dudas de lo de congestión, para ver vamos a pasar a otro tema que se llama edema. ya una vez que determinen quién lo va a suplir, Sí, que ya hemos estado hablando un poco de él, ¿no? Inclusive ahorita estamos hablando de edema pulmonar. Entonces el edema es el acúmulo de líquido, ¿sí? Ese líquido es agua y se puede acumular en espacios intersticiales y en cavidades, ¿no? Entonces cualquier cantidad de líquido, de agua que se concentre ya sea en los espacios intersticiales o cavidades, le vamos a conocer como edema. Y entonces el líquido a veces tiene poca cantidad de electrolitos y poca cantidad de proteínas, ¿sí? Casi no tiene proteínas. Otro nombre con el que lo conocemos pues es trasudado, perdón. ¿Sí? Trasudado. Entonces cuando hablamos de trasudado estamos hablando de un líquido que está compuesto principalmente por agua. ¿Sí? Ahora, hay una forma que tenemos no sé si conozcan ustedes a un aparato que se llama refractómetro. Refractómetro. ¿Sí lo conocen o no? Yo no. Yo no. No, bueno, el refractómetro es como una lente. Es una lente que está, si lo vemos de lado, está así más o menos. Así, y tiene de este lado tiene de los objetivos del microscopio, hagan de cuenta. ¿Sí? Y es una lente. Y aquí se le coloca una gotita de líquido. Y entonces lo que hace el refractómetro, ¿sí? Se le coloca una gotita de líquido y tiene como una tapita aquí. Se cierra la tapita y te asomas al lente. Y en el lente hay una graduación que está así. ¿Sí? Está graduado adentro. Y se tiñe, ¿sí? De azul. Generalmente así. Esto se tiñe de azul, ¿sí? Y te marca, ¿sí? Aquí un número, por ejemplo, 1, 2 y así, ¿no? Y te marca así, y esto se tiñe de azul cuando tú pones una gotita de agua. ¿Qué quiere decir eso? De agua destilada. Este refractómetro, como su nombre lo indica, funciona a través de la refracción de luz. Y entonces te da una medida de la refracción de luz que tienen los líquidos. Y por consiguiente, si un líquido tiene mucho más contenido de cosas, pues va a tener diferente refracción o se va a aumentar la refracción. ¿Sí? Es como si nosotros, por ejemplo, hagan de cuenta que este es el líquido y tuviera dos cosas, ¿no? Y nosotros emitiéramos una luz. Esas dos cositas que tiene este líquido, ¿sí? A lo mejor sí nos desvía la luz, pero poquito nada más, ¿no? Así. Pero ¿qué pasa si tenemos otro líquido y tiene un montón de cosas aquí adentro? Así. A la hora de pasar la luz, pues la va a reflectar diferente, ¿sí? Y entonces lo que te está midiendo realmente, ¿sí?, es la cantidad de solutos que puede llegar a tener ese líquido. Ahora, ¿cómo va a ser el líquido en relación a la cantidad de solutos?
un líquido que tiene mayor cantidad de solutos es más pesado, ¿no? ¿Sí? Pesa más que otro que tiene una menor cantidad de solutos. Y entonces el refractómetro, así con esos principios, te dice qué tanto pesa ese líquido. Y aquí toma de referencia al agua. Y entonces, si nosotros ponemos una gotita de agua destilada en un refractómetro, ¿en qué número quedará? Si tomas de referencia el agua, pues queda en el número 1. ¿Sí? O sea, mientras mayor cantidad de soluto, más arriba queda. Así es. Pesa más, entonces te va a marcar una densidad mayor. ¿Sí? Y así es como lo vamos a poner. El agua destilada tiene una densidad de 1. Y si ponemos un líquido que tenga, por ejemplo, una gran cantidad de electrolitos o que tenga proteínas, pues va a pesar más. Y la densidad de ese líquido va a aumentar. Entonces, es una forma de checar si ese líquido que estamos obteniendo es trasudado o exudado, ¿sí? Que después vamos a ver los exudados. Pero si está cercano a 1, entonces es un trasudado, ¿sí? Porque pesa muy similar al agua. Ahora, cuando existe edema, hay un signo que se llama signo de Godet. Y cuando es signo de Godet positivo, esto lo vamos a checar en el espacio intersticial. Si nosotros recordamos un poco acerca de cómo está constituido los tejidos tienen células, ¿sí? Tienen células, tienen un espacio intersticial que está alrededor de las células y tienen vasos sanguíneos, ¿no? Básicamente. Y entonces, cuando ese líquido, aquí se incrementa la cantidad de líquido, de agua, ¿sí? En este espacio intersticial, nosotros ya sabemos que es un edema. Ahora, esta agua no la podemos medir. Por ejemplo, si nosotros tenemos en la cavidad abdominal líquido, ¿sí? Tenemos la cavidad abdominal, ese líquido lo podemos extraer fácilmente con una jeringa, ¿no? Y medirlo en el refractómetro. Y ya decimos, ese individuo tiene edema, entonces tiene ascitis, ¿sí? Pero ¿qué pasa si el líquido se concentra en el espacio intersticial? ¿Cómo nos damos cuenta que es edema? A través del signo de Godet, ¿sí? Entonces, un tejido que tenga signo de Godet positivo, eso quiere decir que tiene edema. ¿Sí? Es una medida subjetiva, pero funciona. Entonces, ¿qué es el signo de Godet? Es simplemente hacer presión con un dedo hacia el lugar o hacia el tejido que creemos que tiene edema y se queda marcado nuestro dedo y no regresa inmediatamente a su posición de origen, ¿sí? Es un signo de Godet positivo. ¿Sí? Y así es como nosotros checamos si un tejido u órgano tiene edema con el signo de Godet.
Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Tienen dudas? ¿Podría repetir nuevamente cómo se hace el signo de Godet? El signo de Godet se realiza haciendo presión sobre un tejido, ¿sí? Con un dedo. Tú le haces presión. Y ya que hiciste la presión, lo retiras y si ese tejido se queda con esa marca del dedo, ¿sí? Es signo de Godet positivo. ¿Sí? No sé si... Sí, profe, gracias. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la presión sanguínea? La presión sanguínea tiene dos componentes básicos, ¿no? Que es la presión hidrostática, que básicamente está dada por el agua. La presión hidrostática es la presión que ejerce el agua a las paredes que la contienen más la fuerza de bombeo. Y la presión coloidosmótica, ¿sí? Que son las proteínas, que también se le conoce a las puras proteínas como presión oncótica, más la presión electrolítica, que es la presión osmótica, ¿sí? O parte de la presión osmótica. Entonces, estas dos presiones, ¿sí? En su conjunto, pues van a contribuir a la presión sanguínea. ¿Qué hace la presión? Entonces, presión hidrostática, ¿sí? Trata de salir esa agua del medio que la contiene. ¿Y qué hace la presión coloidosmótica? Retiene esa agua, ¿no? A través de la cantidad de solutos que tiene y el tipo de solutos. Y entonces, para que no se escape el líquido, ¿sí? O que pueda haber un buen balance de esos líquidos en el organismo, tenemos que tener una buena correspondencia entre la presión hidrostática y la presión coloidosmótica. Esto está influenciado también por la ósmosis que tiene el agua, ¿no? La ósmosis. El paso del agua a través de una membrana semipermeable a favor de un gradiente de concentración. Entonces, si nosotros nos vamos a nivel capilar, ¿sí? A nivel capilar también tenemos una presión hidrostática y una presión coloidosmótica. Y entonces a nivel capilar, ¿sí? A nivel capilar arteriolar, nosotros tenemos una presión hidrostática de 30 milímetros de mercurio y una presión coloidosmótica de 25 milímetros de mercurio. Y tenemos, ¿sí? Una presión intersticial, ¿sí? Presión hidrostática intersticial de 8 milímetros de mercurio y presión coloidosmótica intersticial de 10 milímetros de mercurio. Entonces tenemos una presión dentro de los vasos y una presión fuera de los vasos sanguíneos, ¿no? A nivel intersticial. Y entonces la presión hidrostática que dijimos que es que el agua quiere salir, pero quiere salir el agua de los vasos sanguíneos, pero tiene la presión hidrostática intersticial, que también esa agua
¿sí? El agua de los vasos sanguíneos quiere irse al espacio intersticial y el agua del intersticio quiere entrar a los vasos sanguíneos, ¿no? Y chocan esas dos presiones hidrostáticas. Y entonces tenemos una presión hidrostática efectiva de 22 milímetros de mercurio. ¿Cuál presión es la que gana aquí? ¿Cuál presión hidrostática gana? ¿La de los vasos sanguíneos a nivel arteriolar o la del espacio intersticial? La de los vasos sanguíneos. La de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces está incrementada la de los vasos sanguíneos por 22 milímetros de mercurio. ¿Sí? Ahora yo también tengo la presión coloidosmótica que trata de retener ese líquido. Si nada más existieran, por ejemplo, estas dos presiones, pues saldría gran cantidad de agua, ¿sí? De los vasos sanguíneos, de a nivel arteriolar. Pero también tengo la presión coloidosmótica. Y hacemos lo mismo, ¿no? La presión coloidosmótica arterial, ¿sí? Arteriolar, quiere retener esa agua con 25 milímetros de mercurio, jala el agua. Pero también se está jalando el agua en el espacio intersticial con 10 milímetros de mercurio. ¿Sí? 25 y 10. Y la presión coloidosmótica efectiva entonces 25 menos 10, 15 milímetros de mercurio. ¿Quién gana aquí también? La arteriolar. La arteriolar, ¿no? Entonces la presión arteriolar quiere retener, ¿sí? La presión arteriolar coloidosmótica retiene el agua con 15 milímetros de mercurio, retiene el agua. Pero el agua se sale con una presión o se quiere salir con una presión de 7 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces, ¿qué le pasa al agua? Nosotros la queremos retener con una presión de 15. ¿Sí? La queremos retener. Queremos que se quede ahí ese líquido. ¿Sí? Dentro del vaso sanguíneo. Pero el agua se quiere salir con una presión de 22. ¿Cuál gana? ¿Qué creen que le pase al agua? De 22 milímetros de mercurio. ¿Se queda en la arteriola o se sale? Se sale, ¿no? Se sale con una presión efectiva de, porque gana la presión hidrostática, ¿no? Entonces gana la presión hidrostática. Hay mucho más presión hidrostática. Y entonces el agua se sale con una presión de 7 milímetros de mercurio, ¿no? Se sale el agua. Ahora, ¿por qué se da esto? ¿Para qué se da esto? Para el intercambio hídrico, ¿no? De los tejidos. Porque, aparte, la arteria lleva nutrientes y entonces nos conviene que esos nutrientes también, por esa presión hidrostática, también se vayan hacia el espacio intersticial y posteriormente hacia las células, ¿no? Entonces, por eso es que gana la presión hidrostática y sale agua de las arterias. ¿Sí? Ahora, ese líquido que sale de la parte arterial, estamos hablando a nivel capilar, ¿eh? Ese líquido que sale a nivel arteriolar, si sale, entonces se disminuye el volumen sanguíneo circulante y eso no puede pasar. Tenemos que regresar cierta cantidad de ese líquido o ese líquido al espacio venular para que no se disminuya nuestra volemia, ¿no? Nuestro volumen de sangre. Volemia quiere decir cantidad de
de sangre, ¿no? Volemia. Entonces, si queremos mantener esa volemia, tenemos que regresar ese líquido que se salió, o tenemos que regresar. Ahora, entonces sale líquido con una presión de 7 milímetros de mercurio. Ahora vámonos del otro lado, de la parte que pasa en la parte venular. En la parte venular tenemos también una presión hidrostática y una presión coloidosmótica, ¿no? Que las vamos a comparar también con la presión intersticial. Y en la parte venular, pues por consiguiente, que es el retorno, ¿sí? Disminuyen las presiones, principalmente, acuérdense, la presión coloidosmótica, ¿por qué no disminuye? Porque contiene, la presión coloidosmótica te la dan el contenido de solutos, entonces no cambia el contenido de solutos, se mantiene, pero la presión hidrostática disminuye, ¿por qué? Porque conforme va avanzando por el lecho arterial y pasa al lecho venular, la presión va perdiendo, ¿sí? Va disminuyéndose, y entonces la presión hidrostática del lecho venular disminuye, ¿sí? Y entonces tenemos una presión hidrostática de 17 milímetros de mercurio, presión hidrostática de 17 a nivel venular, ¿sí? Y la presión intersticial, del espacio intersticial, presión hidrostática es de 8. Y entonces la presión hidrostática efectiva, ¿sí? Del lado venular, vamos a ver que es 17 menos 8, da 9 milímetros de mercurio. Y entonces el agua quiere salir con una presión de 9 milímetros de mercurio, ¿no? Y tenemos la presión coloidosmótica, que es de 25, ¿sí? Y acá en el espacio intersticial es de 10. Esta es presión coloidosmótica, aquí está mal. Así. ¿Sí? 25 menos 10, 15. Y entonces el agua quiere entrar o se quiere retener con 25 milímetros de mercurio. ¿Cuál de las dos va a ganar? Yo quiero retener el agua, ¿sí? Aquí en este espacio con 25 milímetros de mercurio y se quiere salir con 9. ¿Sí? Perdón, es con 15, ¿sí? Haciendo la cuenta, me equivoqué aquí. Es con 15. 25 menos 10, 15. Entonces, la presión con la cual se encuentra, si nosotros hacemos el equilibrio entre la presión hidrostática y la presión coloidosmótica, 15 menos 9 son 6. ¿Cuál es la que está ganando aquí en este caso? 15 es la presión coloidosmótica y 9 es la presión hidrostática. ¿Cuál gana? Coloidosmótica. La coloidosmótica. Entonces se atrae agua con una presión de 6 milímetros de mercurio, ¿no? Hacia el espacio venular. Y acá en el espacio intersticial, ¿sí? Sobraban. ¿Cuánto sobraba en el espacio intersticial? Perdón, en el espacio arteriolar, perdón. ¿Cuánto era con lo que salía el agua? Acá se está jalando con 6 milímetros de mercurio, ¿no? El agua. Salió con 7. Con 7, ¿sí? 7 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando con esa agua? Pasa al lecho intersticial, se va hacia las células y se regresa al lecho venoso, ¿no? El lecho venoso lo va a absorber esa agua con una presión de 6 milímetros de mercurio. Y entonces el agua va a hacer este recorrido, ¿no? Y va a sobrar, vamos a tener un excedente de ¿cuánto?
Si yo estoy jalando con 6 y hay 7, va a sobrar 1 milímetro de mercurio, que es el que tenemos aquí, miren. Aquí. Y recordemos que a nivel capilar se unen a ese nivel capilar, se unen los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos pues, no están comunicados directamente con la presión sanguínea, ¿no? Bueno, aquí en el lecho capilar es donde se comunican. Y entonces los vasos linfáticos, ¿qué es lo que mueve la linfa? Milímetro de mercurio, ¿no? La linfa se ayuda a mover a través de ese milímetro de mercurio que es el excedente. Y entonces ese excedente de 1 milímetro de mercurio se va por el drenaje linfático. Otra cosa que tienen los vasos linfáticos es que son muy delgados y que la linfa se mueve a través del movimiento corporal, ¿sí? Del movimiento muscular. Pero tiene una presión muy baja, ¿no? 1 milímetro de mercurio, que eso hace que se mueva la linfa, porque la linfa tiene poca resistencia por el poco contenido celular que tiene. Y así es como se distribuye ese líquido en el organismo. Si se fijan, entonces, la pérdida de agua que se tuvo a través de este drenaje, ¿sí? Bueno, este intercambio y recambio de agua, ¿sí? No se pierde, porque después, cuando se forman los vasos linfáticos, ¿sí? Cuando están los vasos linfáticos ya más grandes, tienen una comunicación directa con los vasos sanguíneos, ¿no? ¿Sí? Y se regresa esa cantidad de líquido. Entonces así es como se mueve el líquido, ¿sí? En la parte arterial y en la parte venosa. Ahora, ¿qué pasa yo, por ejemplo? ¿Se acuerdan que hace rato vimos que le vamos a poner suero de más a un paciente? ¿Qué pasa si yo agarro y le pongo un suero a ese paciente? Y se lo pongo así bien rápido. Que dijimos que tenía una gran cantidad de agua. Aumento, ¿no? La presión hidrostática. Imagínense que tengo una presión hidrostática de 40. ¿Sí? La aumenté en 10, esta presión hidrostática la aumenté en 10 milímetros de mercurio a nivel arteriolar, ¿no? ¿Sí? Se incrementa, a pesar de que yo la ponga por la vena, ese líquido, ¿sí? Va a dar el recorrido hacia el corazón y va a regresar al lado arteriolar para llegar a los tejidos. Y yo la incrementé. ¿Qué va a pasar aquí? Yo tenía una presión, ¿sí? De 7 milímetros de mercurio, una presión efectiva de 7 milímetros de mercurio que sale. Ahora, ¿cuánto va a salir si yo aumenté a 40 milímetros de mercurio? Van a ser 17 milímetros de mercurio. 17. ¿Y cuánta se regresa al lado venular? 6, ¿no? 6 se regresa para acá. Y entonces nos van a quedar 11. ¿Cuánta se va al lecho linfático? 1. Entonces, ¿qué va a pasar con esa agua que se está saliendo del lado arteriolar? ¿Sí? En un excedente porque se incrementó la presión hidrostática. ¿Sí? Aquí tenemos 10 milímetros de mercurio, un agua que sale con una presión de 10 milímetros de mercurio, ¿sí?
y que está en exceso en el espacio intersticial. ¿Qué va a pasar? Edema. ¿Sí? Entonces, el incremento en la presión hidrostática en los tejidos, ¿sí?, te va a llevar a edema. Entonces, un incremento en la presión hidrostática, como resultado vamos a tener edema. Ahora, ¿qué pasa si yo aquí, por ejemplo, la presión coloidosmótica ya dijimos que estaba representada principalmente por proteínas y electrolitos. Y una de las es la albúmina. ¿Dónde se produce la albúmina? ¿Dónde se produce la albúmina? En el hígado. En el hígado, ajá, exactamente. En el hígado produce la albúmina. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un problema en el hígado? Son ejemplos nada más, ¿no? Pueden suceder varias situaciones por las cuales se produzca poca albúmina. ¿Qué pasa si tenemos el hígado malo, ¿sí?, que le dio cualquier enfermedad? Baja la cantidad de albúmina y por consiguiente baja la presión coloidosmótica. ¿Qué pasa si nosotros tenemos, en vez de 25, tenemos 10? Acuérdense, es diferente la presión coloidosmótica en el espacio intersticial, porque aquí son otras proteínas, ¿no? ¿Sí? Otro tipo de proteínas. Esta no baja. Y entonces, si tenemos aquí, en vez de 25, tenemos 10, menos 10 es 0, ¿sí? Y entonces, ¿qué tenemos de más? Aquí tenemos 22, 22 menos 0, 22. Y entonces, si tenemos una presión coloidosmótica disminuida por la falta de albúmina, ¿sí?, automáticamente se va a incrementar la presión hidrostática. Y vamos a tener que esa agua está saliendo con una presión de 22 milímetros de mercurio. ¿Cuánto se recoge acá en el lecho venoso? 6, ¿no? ¿Cuánto se va para acá al lecho linfático? 1. Son 7. ¿Cuánto nos quedan? 15 milímetros de mercurio. Una presión de 15 milímetros de mercurio de agua que se nos queda en el espacio intersticial. ¿Qué va a ocasionar esto? Edema. Edema, así es. Entonces, las principales causas de edema ¿cuáles son? A ver, de acuerdo a lo que vimos. Aumento de la presión hidrostática.
Así es, un aumento en la presión hidrostática, ¿sí? Te causa edema, ¿sí? La presión hidrostática. Y la otra, un aumento en la presión hidrostática causa edema. Una disminución en la presión coloidosmótica. Una disminución en la presión coloidosmótica causa edema. Así es. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un paciente? Son puros ejemplos, ¿no? Para que más o menos quede un poquito más claro por qué pasa. ¿Cómo se puede aumentar la presión hidrostática? ¿Qué pasa si tengo un paciente con insuficiencia renal crónica? Anúrica, ¿no? Anúrica significa que no produce orina. Nosotros, ¿cómo disminuimos la presión hidrostática? Porque tomamos todos los días tomamos agua, pero ¿cómo disminuimos la presión hidrostática o cómo la mantenemos en un nivel fisiológico? Orinando, ¿no? ¿Qué pasa si este individuo no puede orinar porque tiene insuficiencia cardíaca? Perdón, insuficiencia renal crónica. Se incrementa la presión hidrostática, ¿sí? Y entonces ese individuo, ¿qué va a tener? Edema, ¿no? Ajá, así es. Edema, y es por eso que vemos a los pacientes que tienen problemas renales con edema. Ahora, ¿hacia dónde se va a ir esa agua? Generalmente cuando pasa esto, cuando tenemos edema sistémico, porque podemos llegar a tener edema local, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos mucho tiempo sentados, generalmente se edematizan un poco las extremidades posteriores, nosotros. Es un edema local. O por ejemplo, cuando veíamos lo del vendaje, ¿sí? Que te está apretado de más, te causa congestión y la congestión a su vez, ¿qué pasa en la congestión? ¿Qué se incrementa o qué disminuye? Puede disminuir la presión coloidosmótica en la congestión, por ejemplo, en ese vendaje apretado. ¿O por qué se ocasiona edema? A ver, vamos a ver, si yo le quito la circulación a un tejido, ¿dónde es donde tengo la obstrucción? ¿En la parte arterial o en la parte venosa? En la arterial, ¿no? No, ¿dónde es donde yo le quito la circulación? En la parte venosa. En la parte venosa, sí. Si yo pongo un mal vendaje, hagan de cuenta que aquí pongo un tapón, ¿sí? Y entonces automáticamente no tengo, ¿sí? No estoy recogiendo esos 6 milímetros de mercurio de agua. Entonces, ¿qué está aumentando de este lado? La presión hidrostática es la que gana, entonces sale agua con una presión de 7 milímetros de mercurio, pero no se están recogiendo porque aquí hay compresión del lado venoso. Y entonces, ¿dónde se queda esos 7 milímetros de mercurio? 7 se quedan aquí, uno se va para el lecho linfático, que también puede estar obstruido, y automáticamente los 7 se quedan aquí. Entonces, ¿qué está pasando cuando yo pongo un mal vendaje, por ejemplo? Que se aumenta. Para que me provoque edema. La presión hidrostática intersticial. La presión hidrostática, ¿no? Sí.
se aumenta la presión hidrostática arteriolar y por consiguiente se incrementa la cantidad de líquido en el tejido intersticial, ¿sí? Y ahí permanece esa presión hidrostática aumentada en el espacio intersticial, exactamente. ¿Sí? Y entonces en un mal vendaje, ¿sí? O en una torsión de un tejido, se incrementa la presión hidrostática. ¿Sí? Y aquí también, por ejemplo, si no podemos nosotros sacar el agua en exceso que tenemos, se aumenta la presión hidrostática. Y ya sabemos que si se aumenta la presión hidrostática, esto nos va a llevar a edema. Entonces, son las dos principales causas del edema, ¿sí? Aumento de la presión hidrostática y disminución de la presión coloidosmótica. ¿Dudas que tengan? En el último ejemplo, en el del vendaje, pero ¿por qué aumenta la presión hidrostática? No entendí. En el vendaje ya dijimos que, por ejemplo, la parte arterial, por la composición histológica que tienen los vasos, a la hora de que yo pongo un vendaje, ¿sí? Estos son más resistentes, la parte arterial, y generalmente los que son más frágiles o más débiles en cuestión de su histología es la parte venosa. Y entonces la parte venosa, a la hora que yo aprieto mucho, es la que se ve más involucrada en presionar las venas y ocasiona una congestión, ¿sí? Y entonces si yo ocasiono una congestión aquí, ¿cómo quiero que salga ese líquido o retorne ese líquido con una presión de 6 milímetros de mercurio, que es esta de aquí, hacia el lecho venoso si no está funcionando, si hay una éstasis venosa, si hay una congestión? ¿Sí? Automáticamente no puede pasar esa agua que está aquí, ¿sí? Con 7 milímetros de mercurio, la cantidad de agua que sale del lecho arterial, porque la parte arterial si sigue funcionando, sigue llegando sangre a ese tejido, y esa parte arterial saca agua hacia el espacio intersticial con 7 milímetros de mercurio, ¿no? Y esos 7 milímetros de mercurio se tendrían que drenar a través de la parte venosa, pero la parte venosa no está funcionando porque está tapada. Y los vasos linfáticos generalmente también se ven involucrados en este proceso de que los apretaron, ¿no? Con el vendaje. Y entonces esos 7 milímetros de mercurio se quedan aquí, ¿sí? Y entonces aquí aumenta la presión hidrostática. ¿A cuál de las dos le vamos a sumar? Entonces, ¿cuál es la presión hidrostática efectiva en el espacio intersticial en ese momento? ¿Cuál es la presión hidrostática efectiva en ese espacio cuando sucede este apretón que le dan con la venda? Y aquí tenemos que sale con 7, ¿no? 7 milímetros de mercurio. Sería de 29, o sea, los 22 de la efectiva más los 7 que no se pueden regresar. Aquí salen 7, ¿sí? Con 7 milímetros de mercurio sale hacia acá, pero el espacio intersticial ya tiene una presión de 8. O sea, el tejido intersticial trabaja con una presión
de agua, presión hidrostática de 8 milímetros de mercurio. Así está, ¿no? Y la presión de acá, presión hidrostática, le gana y por consiguiente pasan 7. Pero esta presión hidrostática del espacio intersticial aquí permanece, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la presión hidrostática intersticial en ese momento? Si no hay un drenaje de esos 7, de 15, ¿no? Por eso es que se forma el edema. Está saliendo agua del espacio arterial hacia el lecho intersticial. Y en el lecho intersticial, si se incrementa la cantidad de agua, pues se incrementa la presión hidrostática, ¿sí? Y tenemos una presión hidrostática efectiva en el espacio intersticial de 15 milímetros de mercurio. Y por consiguiente, esto nos va a ocasionar edema, ¿no? Esto ya es edema. ¿Sí? Sí, profe, ya me quedó claro. Muchas gracias. Bueno, no, ¿de qué? Bueno, ¿dudas que tengan? Hasta ahora no, profe. Bueno, muy bien. Eso me alegra porque